La distribución de la normalidad de una variable también puede ser analizada a partir de la herramienta análisis de datos del Excel, para lo cual se requiere activar dentro de los comandos que tiene el Excel como complementos, ir al Excel, se requiere habilitar la herramienta para análisis. Al momento de aceptar, se localiza la herramienta análisis de datos dentro del menú de datos. Bien, una vez que ya ha sido activada la herramienta de análisis de datos, se va a ejecutar y se va a seleccionar histograma, para lo cual le damos aceptar, y en este cuadro de diálogo nos permite seleccionar la base de datos de la variable a ser analizada. Tenemos la variable pH. En este caso vamos a seleccionar todos los datos de la variable aleatoria y vamos a fijar en esta celda la salida de una tabla de resultados, donde tenemos que activar también la creación del gráfico. Le damos a aceptar y tenemos los resultados ya señalados anteriormente. Tenemos una tabla de frecuencia, la cual puede ser editada por el usuario de acuerdo a las características que se requiera. Es decir, si yo voy a querer con 2 decimales, las clases o la frecuencia. Bien, una vez que ha sido editada la tabla de frecuencia, de igual forma el gráfico del histograma voy a editar para poder mejorar su presentación. De todas maneras, este gráfico de frecuencia me permite ver una característica asimétrica de la curva, es decir, donde hay una mayor concentración en una determinada clase, es decir, en la clase entre 7.33 y 7.69 se observa que existe una mayor concentración de datos. Para determinar la normalidad recurro a también realizar dentro del menú de datos el análisis de datos, la herramienta de análisis de datos, y voy a ejecutar esta vez estadística descriptiva. Al momento de determinar esta función, voy a seleccionar la base de datos de dicha variable, es decir, pH. Seleccionamos. De igual forma voy a fijar la celda de salida, que va a ser en esta posición, y le damos resumen estadístico. Le damos aceptar y aquí vamos a observar que nos salen los parámetros calculados, los parámetros descriptivos de dicha variable. Al momento de determinar los parámetros, vamos a fijar que la mediana, voy a seleccionar la celda la media, mediana y la moda, voy a darle de este color amarillo para indicar que los valores de la media, mediana y moda no coinciden. En tal sentido, si no coinciden, existe una moda que está en la parte derecha, tiene una concentración y de tal forma tiene esta forma la curva. Entonces fíjense que si hubiese sido de mismos valores la media, la moda y la mediana, tendríamos una distribución normal simétrica. En este caso tiene una asimetría, y también tenemos otro parámetro estadístico que me permite ver la asimetría, como ser el coeficiente asimétrico. Como tiene un signo negativo, quiere decir que tiene una simetría negativa, es decir, los datos se concentran en la parte derecha. Y el apuntalamiento de los datos, se puede observar que existe una kurtosis que me permite determinar que tiene una kurtosis concentrado en una determinada clase. Con estas descripciones de estos parámetros estadísticos, afirmo que la curva no corresponde a no tiene un comportamiento normal. Sin embargo, para poder
que corresponde a toda la serie de datos, para lo cual voy a seleccionar toda la columna de la serie de datos, control C, y voy a localizarlo en una celda ubicada en la parte inferior. Le voy a dar pegar los datos. Tenemos los datos, y en esta celda le voy a decir que me determine la distribución normal, para lo cual tenemos que, como es una función, vamos a darle igual y le decimos distribución. Buscamos la distribución normal, donde nos pide el valor, sería de este valor, punto y coma, la media se encuentra como parámetro ya calculado, punto y coma, desviación estándar, punto y coma, y el acumulado le vamos a dar 0 porque son probabilidades parciales. Cierro paréntesis y le doy enter. De la misma forma, seleccionando, voy a, en primer lugar, a inmovilizar los parámetros ya obtenidos anteriormente, es decir, la celda J30 y J34, que corresponde a la media y a la desviación estándar, sirve para todos los datos, es decir, seleccionando, puedo seleccionar e inmovilizar dicha celda con F4. Le doy enter. Y ahora sí es posible jalar y que la función, la operación, sea para todos. También puedo quitarle los decimales y tener de esta forma para cada variable observada. Ahora seleccionando dicha base de datos y insertando un gráfico, voy a seleccionar el gráfico de dispersión, de este tipo, donde me permite observar lo siguiente. Tenemos un gráfico, tenemos la distribución normal, que lo puedo editar quitándole y colocando un título al gráfico, pero en el eje de las abscisas se puede ver lo siguiente. Se puede ver un contador. Vamos a hacer un clic, botón derecho, seleccionar datos, y en este caso tenemos la distribución normal versus el pH. Ok, está bien, aceptamos. Podemos quitarles los valores, los rangos entre 0 hasta 5 para mejorar el dicho gráfico. Esta es una labor posterior para poder editar de mejor forma los resultados. Lo que nos interesa es ver justamente que esta curva tiene esta característica y se puede concluir que su normalidad no es simétrica, sino es asimétrica. Con este resultado concluimos el análisis de esta variable a partir de la herramienta análisis de datos en el Excel.